Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. Buenos días, ¿cómo están? Este es Salud es Vida. Soy el doctor Jesús Ochoa y hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les interesa. Todos podemos estar expuestos a las hernias. Bueno, esta parte de hablar de cirugías y de hablar de cirugías específicas, cuándo se presentan, cómo se presentan, quiénes requieren, sí, no, la operación, cómo se realiza la operación, son cosas que a todos debemos estar enterados. Por eso hoy vamos a conversar con un cirujano, médico cirujano especializado en cirugía y que maneja este tema casi como su práctica cotidiana. Es un joven profesional egresado en la Universidad Nacional de Trujillo y con posgrado en la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido, doctor. Doctor, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, doctor Eduardo, una primera pregunta, centrándonos en el tema. Todos los médicos salen médicos cirujanos y ahí empiezan las residencias y las especialidades. ¿A qué se van a dedicar el resto de su vida? Pero lo primero que se van a dedicar es a seguir estudiando todo el tiempo. La profesión médica, la tecnología, especialmente la información, hace que uno tenga como obligación estar al día permanentemente. Este es un programa de salud y bienestar, de calidad de vida. No es un programa médico. Entrevistamos médicos, por supuesto, porque intervienen fundamentalmente en la calidad de vida de las personas. Y hoy vamos a hablar sobre las hernias, pero primero sobre la cirugía. Cuéntenos un poco de su formación, cómo se animó por seguir por la parte de cirugía. Sí, bueno, yo desde que recuerdo, desde pequeño, siempre he querido ser médico. Me ha gustado mucho la idea de poder ayudar a resolver el dolor en las personas, ¿no? Digamos que desde pequeño ya tenía resuelta cuál iba a ser mi profesión. Y bueno, la parte preuniversitaria o universitaria la realicé en la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí es un tiempo de 7 años, ¿no? Donde guardo muchos recuerdos con grandes maestros. Y luego pues decidí venir acá a Lima y mediante la Universidad Ricardo Palma opté por la especialidad de cirugía general y endoscópica, ¿no? La cirugía pues siempre me ha llamado la atención porque es una parte de la medicina que no solo diagnosticamos, sino que resolvemos el problema, ¿no? Mediante un acto quirúrgico. Excelente. Y hablando un poco de la Universidad Nacional de Trujillo, en medicina es una universidad muy reconocida por su origen. Fueron profesores extranjeros los que la formaron, médicos que vinieron con otra misión y dedicaron la formación. Esto lo digo porque tengo amigos egresados de Trujillo con extraordinaria formación. Ayer estuvo Lucho Rubio, obviamente Pepe Álvarez de las Clínicas San Pablo, es un orgulloso exalumno de la Universidad de Trujillo. De hecho, recuerdo cuando inauguramos la clínica en Trujillo, que es la San Pablo de Trujillo, es una clínica muy grande. Él se sentía muy orgulloso de ser egresado de Trujillo, y es una buena escuela, lo felicito. Hablando de cirugías específicas, la cirugía abdominal, porque uno de los problemas muy frecuentes en las emergencias es el dolor abdominal agudo. Exactamente, ¿no? Digamos que es uno de los principales motivos por los que las personas llegan a emergencia, el dolor abdominal. Y muchos de estos dolores abdominales van a ser lo que conocemos como un abdomen agudo, es decir, un dolor abdominal que puede requerir una cirugía. Sin embargo, ya entrando al tema que nos trae las hernias, obviamente dentro del dolor abdominal, las hernias llegan a dolor abdominal agudo
luego de haber pasado muchas veces asintomática, solamente con signos incluso evidentes que se aceleran en determinados momentos. Hay, hablando desde los niños, hay hernias infantiles. Exactamente, ¿no? En el caso de las hernias de la pared abdominal, por ejemplo, las más frecuentes que vienen a ser las hernias inguinales o las hernias umbilicales, que es nuestro tema, se producen tanto en niños como en adultos. Pero en los niños son de forma congénita la causa, que quiere decir que ya nacen con estas hernias, ¿no? Entonces en ellos no siempre la indicación es quirúrgica, sobre todo en la hernia umbilical, ya que al crecer puede cerrarse por sí sola. En cambio en los adultos es todo lo contrario. En los adultos generalmente estas hernias las adquirimos por ciertos factores predisponentes, ¿no? Por ciertas consecuencias, y que en los adultos la corrección sí es quirúrgica. Definamos la palabra hernia para tener todos en contexto. Claro, digamos que nuestra pared abdominal tiene como función contener a los órganos intraabdominales, ¿no? No permitir que estos salgan de su posición natural. Y está constituido de adentro hacia afuera. Primero vamos a tener la piel, viene la grasa, los músculos, y atrás de estos músculos hay un tejido muy fuerte que se asemeja a una faja elástica, dura, consistente. Este tejido se llama aponeurosis, ¿no? Entonces la hernia se produce cuando en este tejido fuerte se produce una debilidad, y por esa debilidad, por este agujerito empieza a salir el contenido intraabdominal, lo que tenemos adentro, que es grasa o intestinos. Y es perceptible físicamente, solo a la palpación incluso. Claro, exactamente. El diagnóstico es visual, mediante la palpación, ya que la persona dice, doctor, tengo una bolita en el ombligo que pues cuando estoy parado o hago fuerza sale, pero que a veces con mis dedos yo la regreso a su lugar, o cuando me acuesto regresa a su lugar, ¿no? Los hombres más frecuentemente que las mujeres. Sí, depende del tipo de hernia. En las hernias inguinales es más frecuente en el varón, en las hernias umbilicales es más frecuente en las mujeres. ¿Cuál es más o menos la estadística? La proporción de hernias umbilicales es 2-1, ¿no? O sea, por cada 2 mujeres, un varón tiene una hernia umbilical. Umbilical. ¿Y la inguinal? En el caso del inguinal, sí, más o menos por cada 20 hombres, una mujer tiene una hernia inguinal. Al revés. Es al revés. Completamente. Completamente. Sí. ¿Eso tiene que ver con el esfuerzo? Exactamente, ¿no? Una de las causas principales por qué se generan este tipo de debilidades, de hernias, es hacer mucha fuerza excesiva o levantar peso excesivo sin una adecuada técnica o no usando una faja abdominal. Entonces, eso me va a causar que me aparezcan hernias inguinales, hernias umbilicales. Y en el caso de la mujer, ¿puede estar vinculado también a partos o cesáreas? Exactamente. En la mujer que ha tenido más de un embarazo, ella tiene una altísima probabilidad de desarrollar una hernia umbilical, más o menos un 40-60%, ya que la pared abdominal se distiende mucho y el ombligo, que normalmente tiene pues un pequeño agujero, que recordemos que es por donde sale el cordón umbilical. Eso nosotros lo conocemos como hernia fisiológica, que es muy pequeña, ¿no? Pero cuando se embaraza la mujer, esto se distiende y crece. Perfecto. Bueno, vamos a irnos a una pausa, y tras la pausa, amigos, vamos a entrar ya a hablar de la hernia umbilical. Ya sabemos qué es la hernia, ya sabemos todo ello. Vamos a ver cómo se diagnostica y cuáles son los tratamientos más adecuados. Volvemos aquí en Salud es Vida, su programa de calidad de vida, de bienestar, aquí en la transmisión de ITV por las diferentes ondas de emisión. Salud es Vida.
Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Aquí estamos de vuelta en Salud es Vida, su programa de calidad de vida y de bienestar. Hoy hablando de un tema médico y de un tema quirúrgico, que es la manera como se aborda en última instancia una hernia umbilical. Vamos en otro momento a hablar de las hernias inguinales. Hoy es un tema específico, la hernia umbilical. Doctor, ¿cuándo está indicado operar una hernia? En cuanto a la hernia umbilical, una vez que hacemos el diagnóstico, esta hernia debe ser operada. ¿Por qué? Porque muchos pacientes al inicio no sienten síntomas, no refieren principalmente dolor, pero la evolución natural de esta hernia es seguir creciendo y tarde o temprano va a generar dolor y otras complicaciones que pueden ser muy riesgosas. Claro, riesgosas especialmente cuando yo imagino cuando se exacerba el líquido, que por la presión que a veces se ejerce es la que bota y uno percibe esos bultitos. ¿Puede llegar a contaminarse ese líquido? Exactamente, la complicación más temida que nosotros debemos cuidar en una hernia umbilical es la estrangulación, ya que por este pequeño huequito en el ombligo va a salir el intestino. A veces sale, luego el paciente lo reintroduce y bueno, no pasa nada, pero otras veces sale más cantidad de intestino del que puede regresar. Entonces, este intestino que se ha asomado por la hernia empieza a perder vascularidad, perder irrigación, ¿no? Se cambia de coloración, se pone moradito y se puede reventar y sale contenido abdominal, ¿no? Eso causa dolor intenso, vómitos y pues requiere una cirugía de emergencia para evitar complicaciones muy serias. Siempre vamos a escuchar, y especialmente en este mundo tan interesante que es el ciberespacio, el internet, el doctor Google, el doctor Wikipedia, el doctor, en fin, ahora el doctor TikTok también que opina, donde hay buena información y mala información, desinformación, información comercial. Por eso nosotros existimos. Entonces, van a siempre existir el paciente a ser seducido por las opciones no quirúrgicas, las opciones alternativas, y me han dicho que esto y he leído que aquello y etcétera. Aquí la opción es quirúrgica, punto, no hay más. Se dice sin anestesia, se opera con anestesia, pero su opción es quirúrgica. Me parece muy importante lo que comenta, doctor, porque justamente sucede eso, ¿no? Muchos pacientes retrasan la cirugía por temor al mismo acto quirúrgico, por miedo al dolor, a la recuperación, y justamente porque aparecen unas pseudo opciones que
que te dicen que van a corregir la hernia con algún tratamiento casero, usando algún tipo de faja, cuando esto es totalmente falso, ¿no? La única forma de, perdón, de corregir la hernia es con un acto quirúrgico. Definitivamente, que bien. Y para aquellos que le tienen temor a una cirugía, hoy existe una cirugía de hernia, hoy existen opciones mínimamente invasivas. La aparición de la cirugía laparoscópica en el mundo, pues nos solucionó muchas cosas a los pacientes y por supuesto también a los cirujanos la posibilidad de intervenir sin que sea, como se dice, a cielo abierto, sin tener que hacer estos cortes más extensos. Cuéntenos un poco de la parte quirúrgica. Hoy en día la medicina y la cirugía ha avanzado tanto que este acto quirúrgico pues es muy seguro, manejamos mucho más el tema del dolor, la anestesia es segura, y justamente aparece pues la cirugía laparoscópica, que con 3 pequeños cortes que se realizan alrededor del ombligo y podemos corregirlo, ¿no? Esto va a hacer que haya menos dolor, la recuperación sea más rápida. A veces el paciente tiene miedo de que va a estar en cama 7 días, 15 días, pero no es así, ¿no? A partir del segundo o tercer día los pacientes ya pueden hacer un trabajo de oficina, y de hecho el mismo día de la cirugía se van caminando a casa con mínimas molestias. Por eso es que no debemos tener miedo a la cirugía. Y en el caso de la cirugía, pues es una cirugía totalmente físicamente accesible, no estamos entrando, piensan en cirugía de cerebro y piensan que van a hacer una trepanación, columna, o estas cirugías más críticas de microcirugías. En fin, el caso no es como para intimidarse, generar ansiedad previa a una cirugía, como suelen ser cirugías, caray, un lifting facial completo, o cosas por el estilo, generan más ansiedad. Esta cirugía, para darles tranquilidad a quienes tienen estos problemas, son de menor riesgo, o de riesgo controlado. Exactamente, ¿no? De hecho que toda cirugía pues no está exenta de riesgos, pero hablando de la cirugía de la hernia umbilical, digamos que la probabilidad de complicación es inferior al 1, al 0.5%, ¿no? Ya que nosotros vamos a trabajar solo en los tejidos, no accedemos necesariamente a la cavidad abdominal, no vamos a tocar ningún órgano vital, básicamente corregimos el pequeño huequito, en algunos pacientes colocamos la malla para reforzar la zona y termina, ¿no? Y generalmente esto es un procedimiento ambulatorio. Excelente, excelente. Entonces, hablando ya de la parte quirúrgica, quisiera usted explicarnos un poco de qué se trata la famosa laparoscopía. Exactamente, ¿no? Entonces, en la técnica laparoscópica, lo que vamos a hacer es corregir este defecto, pero por la parte interna. Entonces, al hacer los 3 cortes pequeños de menos de medio centímetro, ingresamos con una camarita, con 2 pinzas, por adentro de la cavidad abdominal, retiramos la grasita que está en la hernia, los intestinos, y este huequito que se produjo en este tejido fuerte que nos ayuda, procedemos a hacerle una sutura por dentro, a coserlo como se dice cotidianamente, y reforzar la zona colocando una malla especializada. Entonces el acto quirúrgico puede demorar 30 minutos, 60 minutos, y pues tiene muy bajo dolor, es muy bien tolerado por el paciente y la recuperación es genial, ¿no? También se puede hacer con el método convencional, ya que se hace un pequeño cortecito en el ombligo de 2 a 3 centímetros y rápidamente por ahí se corrige la hernia y se coloca la malla. Y es un procedimiento que también puede demorar 30 minutos. La recuperación también es bastante amigable, ¿no? Los 2 métodos son seguros y son válidos. Estadísticamente, ¿qué porcentaje de la población tiene algún tipo de hernia umbilical? Sí, la hernia umbilical viene a ser la segunda tipo de hernia abdominal más frecuente, ¿no? Primero está la hernia inguinal, que tiene una frecuencia de hasta el 60%,
Y luego viene la hernia umbilical, que puede tener una frecuencia de hasta el 15%. La gran ventaja es que sí puede hacerse en cualquier hospital a nivel nacional. O sea, no implica una alta complejidad quirúrgica. Exactamente, no está calificada como una cirugía de tipo B, que quiere decir que no lleva mucho riesgo, la podemos hacer en cualquier hospital pequeño, una clínica pequeña a mediana, sin recorrer mayores riesgos, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta que tengamos todo lo necesario, seamos capacitados, un anestesiólogo capacitado, ¿no? para prevenir pues alguna complicación. Perfecto. Amigos, nos vamos a una pausa y tras la pausa volvemos aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en Salud es Vida y hoy estrenando una nueva secuencia. Estamos hablando de hernia umbilical y vamos a tener un testimonio de un gran amigo que recientemente ha tenido, porque no sé por qué dicen esto, ha padecido, ha sufrido, ha tenido la bendición de solucionar un problema que lo aquejaba, que era una hernia umbilical. Entonces vamos a tener un testimonio y vamos a conversar con su cirujano y con el paciente. Bienvenido, Che Papel, muy conocido como Papelito Cáceres. Luis Arturo es muy conocido en el ambiente deportivo, en el ambiente de la farándula, era caserito de Magali hasta que se volvió caserito de Tinelli, por eso le decimos Che Papel, y bueno, es un
un buen amigo mío. Recuerdo que me decía papá, inclusive. Hasta ahora, doctor, muchas gracias por la invitación. Está en un excelente programa, una excelente entrevista con el doctor que me ha intervenido de este problema de la hernia umbilical y me ha solucionado la vida porque tenía un bulto tremendo ahí y con tal lo explicaba el doctor, en el momento que uno se le introduce con los dedos. Eso ocurría en la serie Friends. Te la vas acomodando. Se la acomoda. Y se pone su fajita, doctor. No usaba faja, no usaba faja. Pero te digo algunos. Ah, claro, pero la introducía hasta que, bueno, decidí operarme porque lo he tenido durante muchos años, busqué la mejor opción y caí en manos del doctor Eduardo Flores. Fíjate tú, eso es una de las cosas que vamos a hablar, doctor Flores. Tuve durante muchos años innecesario postergar, más bien peligroso postergar, ¿no? Cuéntenos un poco de eso. Claro, muy, muy peligroso por las complicaciones que ya hemos comentado, pero justamente ocurre porque al inicio no da molestias. Solo el paciente nota esta bolita que aparece, desaparece y lo deja ahí por desconocimiento, porque por algún lado vio alguna otra forma de tratarlo, entre comillas, y los pacientes llegan a nosotros pues con 5 años, 10 años, 3 años, ¿no? de tener esta hernia y de estar expuestos a esas complicaciones. En varones, doctor, el tema laboral o el tema de la actividad puede influir porque, por ejemplo, Papel, tú has sido un deportista siempre, un arquero, claro que los arqueros no hacen tanto esfuerzo, pero y menos cuando te meten tantos goles, pero el esfuerzo físico, cargar peso, puede desencadenar una hernia umbilical. Exactamente, ¿no? Por eso es que siempre es recomendable que cuando vamos a alzar un peso superior, por ejemplo a 15, 20 kilos, debemos protegernos la zona abdominal con una faja. Eso se debe hacer siempre, ya que pues incluso legal y laboralmente es obligatorio. Debería ser, deberían darte el material necesario las empresas para que los trabajadores que pues levantan mucho peso se protejan justamente de este tipo de enfermedades. Bueno, cuénteme, Che Papel, ¿cómo se sentía? ¿Qué lo llevó a tomar la decisión? ¿Fue donde el doctor y ahora conversen entre ustedes también? Sí, bueno, porque el doctor sabe, le conté, me requintó de alguna manera haber esperado tanto tiempo. Yo la primera vez que vi el bultito, la lógica preocupación fue a mi seguro en ese instante, apenas me quité la camiseta nomás, el doctor me dijo, eso es una hernia, tranquilo, esto se opera. Digo que lo fui pateando por mucho tiempo, jugaba al fútbol con eso, he hecho deporte, he hecho de todo, y hasta que un día dije no, mi novia me dijo, insistió, Marianita me dijo, dale, buscamos la mejor opción. Luego como el algoritmo del Instagram, cuando uno busca algo le aparece un montón de opciones, y vi muchas opciones, pero el doctor me dio la seguridad y después tal cual me lo explicó, tal cual lo hizo, con la mallita, con la media sedación del cuerpo, ¿no? La otra mitad, fue todo muy cómodo, muy rápido. ¿Tú estabas despierto? Estaba despierto, además, hasta grabamos para la televisión y yo escuchaba cómo le decía 1, 2, 3, y el doctor le explicaba y yo estaba así, no se ve nada porque está tapado, pero no sentía absolutamente nada. Terminó, esperé 1 hora, ¿no? Un poquito más, esperamos ahí, me fui caminando a mi casa, me dio las indicaciones permanentes, mi novia me atendió como los dioses. A la semana estaba perfecto y al mes ya me quitó los puntos. ¿A los cuántos días, doctor? A los 7 días. A los 7 días me quitó los puntos. Me revisó y perfecto. La verdad, el que tenga miedo, que se lo quite, porque si cae en buenas manos, como con el doctor Eduardo Flores, la va a pasar genial. Doctor, en el caso de Luis Arturo no necesitó laparoscópica, pudo ser una cirugía convencional. Exactamente, ¿no? La cirugía laparoscópica está reservada para las hernias umbilicales que son muy grandes o que de alguna manera han recidivado, que quiere decir que ya han sido operadas y han vuelto a salir, porque eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces, cuando son muy grandes, ahí va mejor la técnica laparoscópica. Pero cuando son pequeñas, como fue el caso de nuestro amigo Papelito, con un pequeño corte de 2 a 3 centímetros en la misma cicatriz umbilical, logramos corregir el defecto, suturarlo y colocarle la malla para que refuerce toda esta área umbilical de nuestro amigo, ¿no? Cuéntanos un poco de ¿Post? Sí, no.
previamente tuviste cierto nivel de ansiedad, de preocupación. No, sí, aparte, bueno, parece tonto, pero hasta estéticamente un bulto salido, ¿no? Y bueno, yo sentía, cuando estaba muy cansado, sentía que el abdomen se me inflamaba. ¿Cómo que parece tonto usted, que es una figura siempre? Bueno, sí, es cierto. Y como le digo, doctor, me empujaba la protuberancia, la empujaba por el ombligo y ahí quedaba, y hasta que salía de vuelta. Y después yo tenía episodios de, como yo le explicaba al doctor, no sé si exactamente así, pero como unos calambres abdominales profundos en algunos momentos cuando estaba muy cansado o muy alegre, a veces cuando me reía mucho, y era una cuestión rara, sentía que me podía morir, me pasaba algo, y me han desaparecido totalmente con la operación. Y la verdad yo estoy, repito, contentísimo, porque yo mariconeo bastante con todo lo que sea intervenciones. Y otras cosas. También. Pero esto fue genial porque la verdad que todo salió genial. Hasta el momento, como dice el doctor, de repente, no creo que haya riesgo de que vuelva a aparecer, doctor, ¿no? Ya no. Ya no. Excelente. Un comentario de la operación específica de Luis Arturo. Sí, acá nuestro amigo Papelito pues nos contactó preocupado, ¿no?, por este tema de la hernia. Nos vimos en una primera consulta, le revisé, le expliqué todo el detalle de cómo iba a ser la cirugía. Yo recuerdo que estaba muy ansioso junto con su pareja, pero le dimos la tranquilidad del caso. Como yo le comenté, no hay forma de que una cirugía abdominal no esté exenta de riesgos, ¿no? Pero esta es una cirugía muy segura, igual el tipo de anestesia, que fue una anestesia regional que usamos, también muy segura. Él estuvo tranquilo ya el día de la cirugía, ya no le quedaba otro camino que continuar. Fue muy rápida la intervención, unos 30 minutos, luego reposó pues unas 3-4 horas en sala de recuperación y luego ya se fue a la casa, ¿no? Hice una dieta, ¿no? Me recomendó una dieta, doctor, después. Nos vimos a la semana, ¿no? Ahí le dejamos una indicación de qué tiene que comer. Sí tiene que usar la faja, una faja abdominal, ¿no?, por lo menos un mes, para que los tejidos de la cirugía puedan sanar tranquilamente, ¿no? Muy bien. Tus palabras finales de agradecimiento, porque la palabra, cuando uno tiene que dar gracias a la vida, gracias a estar bien, estar nuevamente en todo, sin la preocupación ahora. Sí. Tus palabras finales, Che Papel, y estamos inaugurando esta parte. Espero que Israel, Mónica, todo el equipo de producción estén contentos con esta parte de testimonio, que es muy, muy importante. Tus palabras finales. Gracias, doctor. Che Papel. Estoy con dos doctores. Gracias a Dios he tenido pocos doctores en mi vida. Y en el caso de alguna cirugía, cuando me rompí el brazo, esto que ha sido de emergencia, pero cuando he buscado un doctor, el mejor dentista de Sudamérica, de Latinoamérica, el doctor Ochoa, y en este caso el doctor Flores, que ha sido, realmente me ha tratado. Una de las cosas importantes es que te dé seguridad, que te dé tranquilidad, que te dé esa amabilidad del trato y después ya la parte evidentemente profesional, ¿no? Pero estoy muy feliz, se lo agradezco muchísimo. Hasta tengo ombligo de vuelta, tengo una sensación, él me dice piérdale miedo porque voy a entrenar y hago que me carguen hasta una pelota, pero la verdad estoy muy contento y muy satisfecho con todo. Muy bien, doctor, su despedida, porque vamos a entrar allá a la parte final, su despedida a su paciente. Me quedo con ustedes para el último segmento. Exactamente, ¿no? Gracias a Papelito por la confianza que depositó en mi persona, en mi equipo de trabajo, y también felicitarlo por la decisión que toma de ponerle pulso a su salud, de solucionar los problemas que tiene, y también es un muy buen paciente, ha hecho caso a todas las indicaciones, que es algo muy importante también. Fundamental, hacer caso, dejó de tomar, porque ya no debe de tomar, no debe de fumar, en fin, la alta fidelidad no es solo para la radio, ya usted tiene que tranquilizarse, ya está en edad, Amigos, ha sido Luis Arturo Che Papel, que ha estado con nosotros. Espero no verte muchas veces en este programa. No, doctor, en otro momento sí será más lindo verlo. Hay otros escenarios en los que vamos a vernos, en las pasarelas, ojalá, con las chicas lindas, y en fin, muchas gracias, Papel. Doctor, nosotros nos quedamos todavía para cerrar el programa hablando un poco más de
y cerrar el concepto, las dudas de los pacientes. A partir de la próxima semana vamos a empezar con sus llamadas o con sus preguntas sobre el tema, que vamos a verlas con anticipación para los doctores que van a escribirnos por el WhatsApp. Por ahora nos vamos a una pausa y tras la pausa estamos de vuelta aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. De bienestar, calidad de vida y salud. Hoy hemos estado hablando durante el programa sobre este tema específico de las hernias umbilicales y hemos tenido un testimonio de un paciente que ha tenido una operación en la que se ha ido a su casa el mismo día de la operación, ha tenido una recuperación casi inmediata, se va caminando, llega caminando, lo operan despierto, es testigo de su operación y pues esa es la muestra de cómo se puede solucionar con tecnología, con las prácticas convencionales en cualquier parte del país una cirugía accesible, como es esta cirugía abdominal, mínimamente invasiva, de resultado inmediato y que la gente innecesariamente la posterga y cuya no es una opción la cirugía en este caso, es una decisión. No hay una segunda opción, no hay una alternativa, no hay una complementaria, no hay cebo de culebra ni faja que resuelva una hernia. Coméntenos todo lo que quiera para las recomendaciones de todos los que nos están escuchando y viendo acerca de las hernias umbilicales. Así es, querido doctor. Darles el mensaje tranquilizador de que hoy en día la cirugía ha avanzado mucho, entonces son cirugías que pues duran 30 minutos, el paciente las tolera bien, está despierto, no hay necesidad de colocarles una anestesia general.
el paciente el mismo día de la cirugía, pues efectivamente se va caminando a la casa con poco dolor. A los 2-3 días ya puede hacer un trabajo de oficina. Así que hay muchos pacientes que dicen, yo no me opero porque no quiero dejar de trabajar, ¿no? Entonces, que conozcan que no necesariamente es así, que podemos trabajar al tercer día, tal vez un trabajo un poquito más forzoso a la semana, pero la recuperación es muy rápida, muy amigable, la cirugía pues es bastante segura y efectivamente se puede realizar pues en cualquier lugar calificado, obviamente, y darle una pronta solución, ¿no? Así que los animo a que tomen pues actitud en su salud y corregir esto, porque no hay otra forma, ¿no? Hernia diagnosticada, hernia que debe ser operada. Perfecto, perfecto. Y sobre el posoperatorio, ¿es necesario usar faja a pesar de que la faja interna es la malla que le ponen ustedes de protección? Ya esto va a proteger. ¿Es bueno, recomendable una malla, una faja? El postoperatorio es algo muy importante, ¿no? Porque así como es importante que el profesional realice un buen acto quirúrgico, también es muy importante seguir las indicaciones en el postoperatorio. Principalmente pasa por evitar el estreñimiento, ya que cualquier conducta que me permita aumentar la fuerza en la parte intraabdominal, como estreñirme, levantar peso, una tos exigente tal vez, pudiera que salga, ¿no? Entonces sí es importante evitar esas cosas, sí es importante usar una faja abdominal, pero dependiendo del tamaño de la hernia, cuando son muy pequeñas las hernias, no es necesario. ¿Indican algún sistema de purgante, alguna medicación durante un tiempo? Claro, se le puede ayudar con algún tratamiento para evitar el estreñimiento, sobre todo en la primera semana, que es los días de más cuidado. Se le puede indicar que use una faja abdominal unos 15 días, máximo un mes, pero esta faja solo se la pone en el día, se le retira en la noche. En algunos pacientes efectivamente no es necesario, ¿no? Laboralmente sí, las personas que tienen que cargar peso tienen que usar faja de laboral, eso ya está incluso reglamentado, pero para aquellos que se la ponen solo porque es la indicación laboral, porque uno le pone las indicaciones, es como los taxistas de Trujillo, los taxistas que se ponen su cinturón de seguridad, y hasta por ellos si usaran polos con cinturones falsos estarían bien. Esto salva vidas, no se olviden, salva vidas. Son las protecciones y las seguridades que hay que tener después de un acto quirúrgico. Todo acto quirúrgico es delicado, el más mínimo, así que sobre todo cuidado con las infecciones posquirúrgicas. Seguramente van con su receta que tienen que cumplirlas estrictamente. Exactamente, ya que colocamos cuando es necesario una malla protésica que es compatible, ¿no? Las que usamos son modernas, que son compatibles, pero de todas formas no deja de ser un cuerpo extraño, entonces sí es importante colocar antibiótico antes de la cirugía y luego también unos cuantos días posterior a la cirugía, ¿no? Perfecto, perfecto. Doctor, recomendaciones finales. Este es un programa que sobre todo, además de su transmisión en vivo, va a estar en las redes, está en el almacenamiento de YouTube. Entran a YouTube, aquí aparece, esto queda para la recomendación de todos los que pueden y tienen interés en su salud. ¿Saben quiénes tienen interés en su salud? Todo el universo de la población. Esa es la gran diferencia. Todos estamos expuestos a alguna necesidad médica, no todos en la salud. Para eso existe la prevención, la educación, la cultura de salud, para no llegar a situaciones terminales. Exactamente, ¿no? Yo una vez más hago el llamado para que, para que nuestros pacientes que nos están viendo tomen acción en su salud. Si tienen ya diagnosticado una hernia o sienten alguna molestia en el ombligo o la región inguinal, pues no dejen pasar mucho tiempo y busquen la ayuda necesaria, ¿no? Y han visto que, como nuestro amigo Papelito, ha llevado una cirugía pues muy satisfactoria, con poco dolor, una recuperación muy rápida, y efectivamente así sucede.
sobre todo con las hernias umbilicales, ¿no? Entonces no tengan miedo, tomen acción para solucionar ese problema. Como tenemos todavía unos minutos, hablemos de la otra hernia abdominal frecuente, la hernia inguinal. Sí, efectivamente, esta es la principal tipo de hernia de la pared abdominal. Como les comentaba, puede ser en frecuencia entre el 50 y 60% de pacientes y es la primera causa de dolor abdominal de atención en las urgencias. Y de mayor incidencia en varones. Y de mayor incidencia en varones, tanto es así que es por cada 20 hombres una mujer con hernia inguinal. ¿Por alguna razón en especial? Por la anatomía, ya que en el canal inguinal pasa pues el cordón espermático con otras muchas estructuras y esta zona es más factible de que se forme una hernia, no siendo así en el caso de las mujeres. Uh-huh. También por el tema del órgano sexual externo, que es mucho más abierto y por ahí puede pasar. ¿No? ¿Es dolorosa? ¿Puede confundirse con otras lesiones? En realidad el diagnóstico es muy claro, igual es una tumoración, una bolita que aparece en la región inguinal, que poco a poco va creciendo y llega a tener unos tamaños inmensos, ¿no? Puede ser el tamaño de una naranja, de una piña, de una papaya. Y esto ocurre porque los hombres generalmente tomamos muy poca acción en nuestra salud, ¿no? La mayoría de varones llegan con cuadros de hernia umbilical, de hernia inguinal muy avanzados, porque somos más reacios, ¿no? No, como la porque somos machos, pues dicen, no, pues tienes que aguantar, pues se te pone muy delicadito con la salud, es parte de la cultura, es parte de la cultura. Así que esos alfa, macho mes, tampoco, ¿no? Claro, en cuanto a la salud no debe ser así, ¿no? Pero igual también la cirugía de la hernia inguinal se hace con la laparoscopía como primera indicación, la recuperación muy rápida, el paciente se reintegra rápidamente a su trabajo, que es lo que siempre teme, y les va muy bien, ¿no? Muy bien, doctor, hemos hablado un poco de la Universidad de Trujillo, hemos hablado de usted, de la cirugía, de estas abdominales que no son muy complicadas en su práctica clínica, que no son de mucho riesgo, pero el riesgo es demorarse en tomar la decisión generalmente. Exactamente, ¿no? Porque toda hernia abdominal, cualquier tipo que nos salga, pues su evolución natural es seguir creciendo, ¿no? Y mientras más tamaño tiene, más dolor va a causar, más complicaciones puede ocurrir, más difícil es el acto quirúrgico cuando una hernia es más grande, más difícil también es la recuperación, ¿no? Por eso es que siempre, ni bien la hernia está pequeña, actuar. Perfecto. Amigos, hemos estado aquí en Salud es Vida, su programa de bienestar, calidad de vida y salud. Educación, prevención, cultura de salud. Debemos hacer que la información seria esté presente y esté presente en las redes también, porque en las redes existe mucha oportunidad de educar a los pacientes. Lastimosamente, hay de todo. Es una chocolatería, una feria, un desorden en las redes sociales y hay mucha falsa información. Por eso es importante la presencia de opiniones profesionales, de opinión seria. No tenemos anuncios comerciales porque si no empezamos a depender de darle gusto a los auspiciadores. Van a ser bienvenidos, pero de alguna otra manera. Muchas gracias, doctor Flores. Ha sido un placer conversar con usted. Para la próxima semana tenemos muchos temas muy importantes que los van a saber de completo. Y la agenda de esta semana la van a ver también en las redes sociales para aquellos que se perdieron en vivo y en directo el programa. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Con ustedes estamos de vuelta en Salud es Vida. Vamos a pedirle también a Mónica, nuestra productora, que nos ponga en la producción casos similares como el que hemos estrenado hoy, el testimonio de los pacientes, porque eso hace más interactivo.
Hoy también nos acompañó en el programa, en el backstage, alguien que me acompañó en la fundación del programa cuando teníamos Salud al Día, hace más de 20 años en Red Global. Spielberg era su chapa, Edgar Bedoya, producción que entra a quirófano. Entonces vamos a tener también cámaras en vivo y producciones para que, sin que esto sea morboso, nunca salpicamos la cámara con sangre, ni evidente, ni visual, ni tampoco exponemos la privacidad del paciente. Para eso existen códigos de seguridad y de ética, pero esto es educativo, formativo, para que la gente sepa más, y sobre todo le damos a esta porción médica dentro de salud una proporción menor, y nos va a disculpar de esa parte, porque nosotros pensamos en el todo físico, psíquico, social, cultural del bienestar, en el que la medicina forma parte, pero no es la dueña, porque también somos parte de algo que no podemos tocar, que por ejemplo es la mente, que por ejemplo es el espíritu, que son fundamentales para la salud integral. Por eso en la programación tenemos salud espiritual, salud emocional. La próxima semana está con nosotros un especialista en medicina funcional e integrativa. Temas muy importantes con los que estaremos de vuelta. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Búsquenos en las redes sociales también. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida.